Lección número 14. Yo hago nuevas todas las cosas. Hola queridos amigos, un feliz sábado. Queremos expresarles un lindo saludo en este Día del Señor a todos aquellos que participan de este repaso de la lección. Aquellos que por primera vez están sintonizando este programa, queremos invitarles para que puedan suscribirse y hacer clic aquí en la campanita. O si tienes algún comentario o pregunta, también la puedes hacer a este número de WhatsApp que aparece aquí en este sector. Un cariño para aquellos que nos ven desde Chile y también para aquellos que nos ven desde otros lugares del mundo. Un gran abrazo para toda esta linda familia adventista que se reúne en torno a la escuela sabática. Como es habitual, vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su dirección. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, en este momento nos disponemos para meditar en su palabra y repasar la lección de escuela sabática. Rogamos, Señor, que su Santo Espíritu esté en medio nuestro, que nos ayude a comprender y también aplicar estas verdades en la vida práctica hoy día. Queremos entender de qué forma nos ayuda la esperanza de un mundo nuevo, mientras estamos todavía aquí en la tierra. Bendiga por favor a cada amigo y hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a entrar en terreno y vamos a repasar el texto para memorizar. El texto aparece allí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Juan ve a aquel que está sentado en el trono realizando una promesa maravillosa, que hará nuevas todas las cosas. ¿Cuántas veces quisiéramos que las cosas o las situaciones de este mundo fuesen diferentes? Que no hubiera alguna enfermedad catastrófica y terminal como el cáncer. Tal vez más de alguno de ustedes sufrió la pérdida de algún ser querido por cáncer, o que no existan más accidentes de tránsito, la pérdida de un hijo, de una hija. El Señor promete hacer nuevas todas las cosas. Y pareciera ser que Juan está embelesado viendo la visión porque el Señor le tiene que decir, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Para más de alguna persona podría parecer que esto es fantasía o es un cuento inventado. Pero el Señor dice que esta promesa es fiel y verdadera. Aunque este mundo sea muy duro para ti, un día tendrás tu recompensa en el cielo. Y es lo que vamos a ver en este estudio de esta semana. ¿Hay realmente un cielo nuevo y una tierra nueva? Vamos a revisar algunos versículos. Isaías capítulo 65, verso 17 en adelante. Es uno de los primeros pasajes que utiliza esta frase, cielo nuevo y tierra nueva. Los textos usados en esta semana, en su gran mayoría, están tomados de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación, y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. En esos días, la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto
de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas, ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano, y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Les responderé antes que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesiten. Me adelantaré y responderé a sus oraciones. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi santo monte. Yo, el Señor, he hablado. Isaías capítulo 65, verso 17 hasta el 25. Es un hermoso panorama el que nos presenta aquí el profeta Isaías. Por primera vez habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Sin embargo, debemos colocar este pasaje en su contexto. En la palabra de Dios encontramos dos tipos de profecías. La profecía apocalíptica, que es característica de los libros de Daniel y de Apocalipsis, cuyo mensaje comienza a cumplirse en los días del profeta y su cumplimiento continúa a través de la historia, culminando con la segunda venida de Cristo o en el tiempo del fin. Esas son las profecías apocalípticas. Las profecías clásicas, que son típicas de los profetas mayores o menores, de Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas, Nahum, en su mayoría son profecías que tienen que ver con alguna situación o alguna promesa para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y algunos elementos de la profecía clásica podrían aplicarse para la vida futura, siempre y cuando algún escritor del Nuevo Testamento tome esos elementos y los aplique en su cumplimiento a la iglesia cristiana. El pasaje que acabamos de leer de Isaías, en primera instancia, es una promesa para el pueblo de Israel en los días de aquel tiempo. Recordemos que el profeta Isaías, tanto como Jeremías, predicen el cautiverio babilónico del pueblo judío. Pero también predice el profeta Isaías en los capítulos 44 y 45 que el Señor levantaría a un libertador, Ciro el persa. Esto lo predice 150 años antes de que esto ocurra. Pero además presenta esta profecía de ánimo, que habrá una nueva realidad, una nueva Jerusalén. Y esta promesa se presenta a la perspectiva de un pueblo que debe salir de Babilonia, donde ha estado cautivo por 70 años, y retornar a Jerusalén. Si el pueblo judío hubiera retornado cumpliendo el propósito de Dios, muchos de los elementos que aquí mencionan se hubiesen cumplido en aquellos días. Por eso dice que el niño no morirá de pocos días, sino que tendrán larga vida. Ellos también edificarán y comerán el fruto de sus manos. Nadie se los arrebatará, porque parecía ser que era más fácil quedarse bajo el alero de Babilonia, una nación poderosa, en lugar de retornar a Judá, a Jerusalén, que estaba en ruinas, y recomenzar de nuevo. Pero lo que el Señor les está diciendo es: haremos una tierra nueva y diferente. Y si ustedes son fieles, este lugar puede ser un paraíso acá en la tierra. Sin embargo, muchos de los elementos que aquí también se presentan tienen algunas connotaciones y aplicaciones para la realidad futura. Lamentablemente esta profecía no se cumplió, porque Israel no cumplió el propósito y el plan que Dios tenía para su vida.
Pero estas promesas ahora están presentadas y aplicadas a la iglesia cristiana del tiempo del fin, o desde los días de Cristo en adelante, porque somos el verdadero Israel espiritual. Somos el Israel espiritual en Cristo Jesús. Es por eso que Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13, promete lo siguiente: pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. El Señor hará realmente nuevas todas las cosas. Y esta promesa final aplicada para el tiempo del fin no es tan pequeña como la promesa para Israel, porque esa promesa era un lugar paradisíaco aquí en la tierra. Ahora es hacer nuevas todas las cosas. Es un cielo nuevo y una tierra nueva. La tierra será completamente transformada, y no solamente transformada, sino que recreada por el poder del Señor, lugar donde habitará la justicia. Ahora por fin esta promesa se materializará. El Señor hará del cielo y de la tierra actuales una renovación y transformación. Será la misma tierra, el mismo cielo, pero recreados. No habrá sufrimiento, no habrá dolor, pero esto también nos ayuda a concebir que el cielo nuevo y la tierra nueva serán lugares reales y físicos. La filosofía griega, que presenta este dualismo entre espíritu y físico, esta tensión, donde según la filosofía griega lo físico es malo y lo espiritual es bueno, contrario a eso, la Biblia nos dice que el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor hará son realmente concretos y físicos. Por eso, Juan, cuando describe la patria celestial, describe que tendrá un río, calles de oro. Está hablando de algo sólido, muros, árbol, hay un trono. El cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén no son un lugar etéreo, son un lugar físico, concreto que el Señor está preparando. Es algo real, porque podremos ver al mismo Señor que también es real. Aun cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, en Juan 4:24, su naturaleza es espiritual, esto no significa que Dios en su esencia o en su naturaleza sea una masa flotando. Hay un trono físico. Esteban dice que ve al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, de pie a la diestra del Padre. Es decir, estamos hablando de una realidad física. Podremos encontrarnos con el Señor, podremos tocar, podremos comer frutas, podremos edificar también. No viviremos para siempre en la Nueva Jerusalén. Cuando la Nueva Jerusalén se instale en la tierra, podremos esparcirnos por el campo y construir aquellas casas soñadas y anheladas. E incluso, aunque habrá eternidad, eso no significa que el tiempo no se medirá, porque cada sábado iremos a adorar ante la presencia del Señor. Tendremos tiempo, solamente que no sufriremos los efectos del mismo. Realmente el Señor promete algo concreto y real. Sin embargo, aparece una aparente contradicción. En Apocalipsis capítulo 7, verso 13 al 15, la Nueva Versión Internacional dice así: entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Aquí se refiere a la gran multitud que está con ropas blancas y con palmas en sus manos. Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono
y día y noche le sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Cuando hablamos de Apocalipsis, Apocalipsis desarrolla muchas de sus visiones a la luz del santuario celestial. Apocalipsis alude a un santuario templo dentro de la Nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios y el mar de vidrio. Pero, ¿habrá todavía un templo o santuario después? Según este texto, sí, pero cuando leemos Apocalipsis 21, verso 22, dice así Juan: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Juan no vio un templo. Alguien hizo la siguiente observación, y qué bueno que Juan no dice que no hay templo. Juan dice que no vio templo. El santuario celestial siempre ha sido, si podemos decir así, el palacio de gobierno de Dios, o el lugar donde las huestes celestiales adoran a Dios. Pero cuando entra el pecado, además de la función de adoración del santuario celestial, el santuario celestial se transforma ahora en el centro de operaciones para desarrollar el plan de salvación. Cuando termine el pecado y se acabe el mal, la maldad, el pecado y los pecadores, ya el santuario no funcionará de la manera que ha funcionado por casi 6.000 años, o tal vez un poco más desde que entró el pecado en el mundo. Es decir, esta función salvífica ya no se desarrollará en el santuario. El santuario volverá a ser lo que era al principio, un lugar de comunión y adoración. Por eso Juan no ve el santuario en la connotación salvífica, como lo había visto antes. Ahora los seres celestiales y los redimidos se acercan directamente a Dios. Y hay otro elemento que también llama la atención, y es el hecho de que Juan no ve el templo, porque hay algo mayor que el templo, que es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La presencia de Cristo y de Dios el Padre, la presencia de la deidad, es tan especial que Juan queda embelesado por la presencia de ellos. Y finalmente, ¿acaso no es Dios quien da sentido al templo y a la adoración? Juan queda entonces allí encantado con la presencia de Dios. Ahora, lo más especial es el hecho de que si nosotros recordamos en el antiguo templo de Israel, había un velo para que el pueblo no pudiera pasar. Bueno, los adoradores entraban solamente hasta el atrio, entre la puerta y el altar del sacrificio. Los sacerdotes entraban al lugar santo y solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero ahora, como el tabernáculo de Dios está con los hombres, no hay velo que separe al ser humano de Dios. Podemos estar ante la misma presencia de Dios para adorarle. Y eso es mucho más especial. Una de las preguntas que muchas personas se surgen, o surge en la mente de muchos, es: ¿podremos realmente ver a Dios? En Mateo capítulo 5, verso 8, entre las bienaventuranzas, el Señor Jesús dijo: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible y que a Dios nadie lo ha visto jamás. Eso es debido al pecado. Pero cuando vayamos al reino de los cielos, tendremos el privilegio de cumplir el mayor anhelo del ser humano: ver el rostro de Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. Es más, el libro del profeta Jeremías dice que el Señor se alegrará cantando. Y eso va a ser impresionante. Porque si bien es cierto, va a ser impresionante escuchar un tremendo coro sumado de todos los redimidos con los ángeles, va a ser especial también escuchar
al mismo Dios cantando de alegría porque sus hijos ahora están en casa. Podremos adorar allí directamente en el templo de Dios, ahora no en este lugar para salvar del pecado, sino exclusivamente para adorar al Señor. Estaremos en su presencia, contemplaremos su rostro y eso es realmente un gran privilegio. ¿Qué debemos hacer para estar allí? El texto lo dice. Los de limpio corazón verán a Dios. Debemos hoy día acercarnos al Señor y pedir que limpie nuestro corazón. Juan de hecho lo dice, que aquellos que verán al Señor se purifican a sí mismos como Él es puro. Por eso es importante que cada día confesemos nuestros pecados y la sangre de Cristo mantenga limpio y puro nuestro corazón, para que tengamos el privilegio de ver a Dios aquel día cuando estemos todos juntos. Hay otra promesa maravillosa. Isaías 25:8 declara: devorará a la muerte para siempre, y el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro, y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Aquí nosotros descubrimos lo siguiente. Si la teoría de la inmortalidad del alma, de que no habrá, de que la persona sigue viviendo o de que hay un infierno eterno fuera verdad, este pasaje no tendría sentido. Porque el Señor dice que devorará la muerte para siempre y el Señor secará las lágrimas de todo rostro. La teoría del infierno eterno dice que los impíos estarán sufriendo y llorando y crujiendo sus dientes sin poder descansar por toda la eternidad. Pero un Dios de amor no podría hacer eso. Además, el texto dice que el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y acabará con la muerte. E incluso quitará el oprobio, la vergüenza de su pueblo. Apocalipsis 21:4 dice que Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas no existirán más. Es decir, si fuera verdad la teoría del infierno eterno, en ese caso el universo nunca se restauraría a su perfección, se perpetuaría el pecado. Pero lo bueno, como vimos en las lecciones pasadas, es que por misericordia Dios destruye para siempre a los impíos, dejan de ser. El Señor seca las lágrimas de sus hijos y ya nadie más morirá, nadie más estará triste, ni habrá dolor ni sufrimiento, porque nunca más estas cosas existirán. Frente a esto, nuestro mayor consuelo es confiar en que el Señor hará un juicio justo al final. Por otra parte, de que cuando la Biblia dice que no habrá más memoria, no significa que en realidad nunca más se acordarán, sino que la eternidad y lo que viviremos será tan especial que en comparación con los momentos difíciles que hayamos vivido en este mundo, no tendrá ninguna validez o no tendrá ninguna importancia, porque el gozo sobrepujará a la tristeza que hayamos vivido. Pero aquí hay algo lindo también para nosotros. Puede ser que alguien haya vivido algún trauma de su niñez y que a pesar de que han pasado años no lo ha podido superar. El Señor, cuando estemos ante su presencia en la eternidad, permitirá que todos los traumas y dolores sean sanados. Ten confianza. Pronto todo dolor acabará. Apocalipsis 22, 3 al 5 presenta la última promesa. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. ¿El nombre escrito en la frente? En Apocalipsis, aquellos que adoran a la bestia reciben su marca, pero aquellos redimidos reciben el nombre escrito en la frente.
En la Biblia el nombre es símbolo del carácter. Cuando Dios se encontró con Abraham y Abraham creyó en la promesa de que sería padre de multitudes, le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes, de padre exaltado a padre de multitudes. Le cambió el nombre de Jacob a Israel, de engañador usurpador a aquel que lucha con Dios, a un príncipe. El nombre de Dios escrito en la frente significa el carácter de Dios en la vida. Nosotros debemos entender que en el corazón del plan de salvación están los méritos de Cristo. Siempre la salvación ha sido por gracia, mediante la fe en Jesús. Y las cosas que logremos, el desarrollo del carácter que se llama santificación, también es por gracia mediante la fe. Notemos lo siguiente: el plan de salvación no concluye con el perdón de los pecados, sino con una transformación completa para que podamos llegar a reflejar el nombre y el carácter de Cristo en nuestra vida. Tener el nombre escrito en la frente significa llegar a parecernos a Cristo Jesús. La última idea: no habrá necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Esto no significa que no habrá luz o luna, sino que la gloria del Señor es tan poderosa que sobrepuja a la luz del sol y de la luna, porque Él mismo estará con nosotros. Queridos amigos, por fin ha llegado el término del pecado. Por fin la palabra de Dios presenta la promesa de un mundo nuevo para nosotros. La hermana de White describe en el último capítulo del conflicto de los siglos con las siguientes palabras el final del conflicto, y dice: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Esto ocurre después del juicio final. Y agrega: una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo, más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Pronto podremos estar allá. Hagamos planes para llegar a la Nueva Jerusalén. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias porque tú buscas un lugar, estás preparando un lugar para nosotros y nos buscas constantemente. Gracias, querido Dios, porque ese lugar es real. No habrá muerte, llanto, clamor ni dolor. Es un lugar donde podremos verte, donde podremos adorarte, donde podremos vivir sin el pecado, sin la muerte y sin maldición de este mundo. Queremos limpiar nuestro corazón, queremos prepararnos para estar allá. Danos ese privilegio, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, ha sido muy bueno juntarnos en esta semana. Que el Señor les bendiga mucho y nos encontramos en una próxima ocasión. Chao, chao.